saludo a todos los radioescuchas y televidentes, hoy día se podría decir, ¿ah? Multiplataforma. Gracias por la invitación. Ok. Bueno, yo quiero partir hablando de, bueno, el proceso constituyente tiene muchas partes, no es solamente el plebiscito, está el plebiscito, luego hay la constitución de la eventual convención constituyente o convención mixta, hay un plebiscito ratificatorio también después, es un proceso bastante largo, pero que tiene su génesis en una fecha especial, que es el 15 de noviembre del año pasado, cuando se firma este acuerdo para hacer posible la realización de este plebiscito. Quería partir preguntándole a Ingrid, se ha cuestionado desde sectores del rechazo en torno a la legitimidad de este acuerdo, del escenario en el que se dio el acuerdo para realizar el plebiscito. No sé si persisten esa percepción de que la génesis de este acuerdo no fue, digamos, no estuvo, digamos, de lo más claro posible. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, mi percepción evidentemente es que había había bastante disconformidad en la gente respecto de muchas situaciones que ocurren y ocurrían en el país. Una percepción grande de falta de equidad, una percepción grande de desapego de parte de la clase política con los problemas concretos y reales que tiene la gente. Y en ese contexto, obviamente, se da una crisis en nuestro país que se inicia, ¿cierto?, el 18 de octubre, como todos sabemos. Esto parte siendo pacífico, entre comillas, y sigue después con situaciones de violencia bastante grandes, bastante importantes. Mi percepción en ese sentido es que en vez de escuchar lo que veía la gente real, ¿cierto? Los problemas que ellos acusaban tener en la calle, no eran precisamente nueva constitución, sino que fue tomado como una especie de bandera de lucha, ¿cierto? Por ciertos grupos, y en definitiva ese es el contexto en el que parte este acuerdo por realizar este itinerario constitucional, ¿cierto?, que va a terminar con una nueva constitución para Chile. Los problemas que se vislumbraban en ese entonces claramente eran distintos, eran problemas que se podían resolver con voluntad y desde el punto de vista legal, más que desde el punto de vista constitucional. Yo siempre digo que esta constitución ha permitido a gobiernos de izquierda, de centro y de derecha gobernar, y ha sido con la misma constitución. Modificaciones, evidentemente, pero básicamente es exactamente la misma constitución. Constitución que, por cierto, es factible de ir modificando de acuerdo a los valores que van cambiando dentro de una sociedad. Entonces, por supuesto que sí persiste la sensación de que fue un poco forzada la situación, prácticamente dentro de un contexto de mucha violencia. Eso. Paulo, Sí. ¿era tan así el tema de que las expectativas de la gente no eran una nueva constitución? Porque yo recuerdo que el tema constitucional ha sido abordado desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que no se había relevado, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu percepción respecto de eso? Bueno, mira, yo creo que básicamente tenemos que contextualizar lo que pasó en un periodo determinado, desde el 18 de octubre en adelante. Es una manifestación natural del pueblo en un concepto como pueblo, como ciudadanía, como de todas las clases, todos los grupos, todas las etnias del pueblo chileno, no el concepto peyorativo que se le toma, ¿cierto?, de poner un coto, un paralelo a toda la cantidad de desigualdades que se han generado en el país en el último tiempo. Esa desigualdad hay que reconocer que tienen origen, ¿cierto?, en los que gobiernan.
en los que gobiernan los partidos políticos, que no han podido o no han logrado o no lograron leer lo que eran las necesidades de los últimos 10 años, ¿ya? Entonces, la gente vio que los políticos, la política no los representaba, donde los gobiernos tanto de derecha como de izquierda prometían cosas que no cumplían, ¿ya? Había un discurso, un programa determinado que no se cumplía. Entonces, ante esa atadura de manos respecto de que alguien te representara respecto a las necesidades sociales, es el gran dilema hoy día de discusión de fondo que está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Política de la República, de los derechos sociales, salieron a las calles. Y salieron a las calles cientos de miles de personas y millones de personas se manifestaron. Yo ahí hago un distingo y una separación absoluta respecto de los hechos de violencia y rechazamos cualquier persona sensata, medianamente democrática, de izquierda o de derecha o de centro, rechaza. Los hechos de violencia no justifican en ninguna medida los requerimientos y las necesidades sociales por los cuales la gente salió a la calle, ¿ya? Ahora, respecto al tema de que no es necesario en ese contexto o no se vio en la discusión de que necesitaban una reforma constitucional, ahí yo discrepo absolutamente de la Ingrid. ¿Por qué? Porque resulta que los derechos sociales están dentro de los derechos fundamentales de la Constitución política. Es una Constitución política rígida, absolutamente rígida, con quórum, supra quórum, que le llaman, ¿cierto?, excesivamente rígido, donde están contemplados y la discusión en materia de salud, previsión social, ¿cierto?, y educación. Es un ejemplo claro. Para sacar el 10% se tuvo que hacer una reforma constitucional, se metió mano en la Constitución, ¿ya? Y a través de la reforma constitucional se permite sacar el 10%. Entonces, sí hay que reformar la Constitución o sí hay que crear una nueva Constitución, sí. Perdón, Sí. yo no quiero, parece muy rígida mi posición, la verdad es que no es así, o sea, yo no estoy diciendo, nunca he dicho que la Constitución, que nuestra Constitución actual sea perfecta. Yo creo que es perfectible. Creo que efectivamente hay situaciones que son materia de reforma constitucional y son materia de un debate fuerte, largo, importante e inclusivo respecto de todos los actores de nuestra sociedad. Yo no me cierro a una posibilidad de reforma constitucional. Yo sí creo que nueva constitución implica de alguna manera partir de cero. Y yo creo que nuestra constitución no es mala, es buena, es perfectible, sí, es perfectible. Hay situaciones que podemos cambiar, sí, hay situaciones que debemos cambiar. ¿Necesitamos más igualdad? Sí, necesitamos más igualdad. ¿Necesitamos más derechos sociales? Sí, los necesitamos. Pero centremos, y creo que es importante centrar el debate en las cosas importantes, en qué es lo que nosotros necesitamos como chilenos para estar mejor. Y en ese sentido, partir, ¿cierto?, con una nueva constitución, o sea, partir de cero en el fondo, me parece que incluso va a ser más disperso el debate, porque el debate debiera centrarse, insisto, en las cosas importantes. Entonces, si vamos a centrar, por ejemplo, debate en derechos sociales, debatámoslo. Si vamos a centrar debate, ¿cierto?, en otras situaciones, por ejemplo, se me ocurren en este momento el tema de los derechos de agua, que fueron tan controvertidos en su momento porque no tienen supuestamente una consagración constitucional y sí legal, etcétera, etcétera. Centrémoslo, pero centremos el debate y la conversación, ¿cierto?, en las cosas que son importantes. Porque nueva constitución implica, yo sé que a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero implica un poco hoja en blanco, o sea, partamos de nada. Entonces vamos a tener a los constituyentes trabajando sobre bases, ¿cierto? Y sobre situaciones que evidentemente no las vamos a cambiar, o sea, Chile va a seguir teniendo 3 poderes. Ahora, Sí. Ingrid, ¿qué rol juega la participación en el plebiscito para lo que venga después? Porque también se ha dicho que, bueno, en el contexto de la pandemia, se teme que la participación no sea tan alta y se ha puesto en duda la legitimidad del plebiscito si la participación es baja.
¿Crees que la participación es importante? Incluso se ha tratado, hay parlamentarios que han propuesto iniciativas para poner un piso para que el plebiscito sea válido. ¿Tú coincides con esa tesis? A mí me parece súper importante la participación, o sea, a mí me parece claramente que un plebiscito en donde participe el 25, el 30% del electorado no tiene la legitimidad que se busca darle a esta constitución, al proceso constituyente. No, me parece tremendamente importante, sí. Yo soy partidaria absolutamente del voto obligatorio, a pesar de que históricamente a la centro derecha no le ha favorecido el voto obligatorio, pero yo creo que sí, es importante que ojalá la mayor cantidad de gente participe. Y eso se logra Pablo, con el voto obligatorio. ¿Sí? ¿Coincides en que la participación en el plebiscito es importante para lo que viene después? A ver, el proceso de participación, mientras más gente participe, efectivamente va a dar más legitimidad a la creación de una nueva constitución. Vuelvo a insistir, aquí tenemos que partir con una nueva constitución, que esta constitución sea buena, como dijo un poquito Ingrid, discrepo también de ella, bueno, y por eso estamos acá, pero discrepo de ella. ¿En qué sentido? Que esta constitución ha tenido cerca de 200 reformas, la última potente fue el año 2005, donde hubo 58 grandes reformas, entonces efectivamente ha gozado de o ha sido víctima de muchas reformas constitucionales que han transformado la constitución del 80, hoy día debe quedar la mitad de la constitución original, donde había un COSENA, donde había senadores designados, donde teníamos inamovilidad de los comandantes en jefe, donde la ley de la justicia militar se regida por una ley paralela a los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, está el artículo octavo de la Constitución Política, en fin, una serie de trabas supra duras, enquistadas en un sistema absolutamente ilegítimo. Recordemos, si hablamos de legitimidad, la Constitución del 80 nace en forma espuria, o sea, nace impuesta. Si hablamos de legitimidad, es un grupo de académicos o profesores que hizo la Constitución, ¿cierto? De los cuales el 99% eran hombres y una mujer que fue Luz Bulnes al final del periodo cuando se crea. Entonces, yo creo que, aunque sea bajo la cantidad de gente que no lo creo, yo creo que mucha gente a votar, va a ser legítima, porque va a ser creada a través de la soberanía de la soberanía del pueblo, y por lo tanto le va a dar legitimidad. Y qué más legitimidad que eso al lado de la Constitución que tenemos hoy día, que fue impuesta por la fuerza por un régimen de gobierno determinado. Sí, quiero recordar a quienes nos están siguiendo en la transmisión vía Facebook que pueden hacer sus consultas y así se las transmitimos a nuestros invitados. ¿Convención constitucional o convención mixta? Ingrid, yo sé que en el rechazo no están por ninguna de las dos, pero en caso que fuera que ganara el apruebo, me imagino que ustedes preferirían la convención mixta. ¿Y por qué? ¿Por qué integrar esta convención con parlamentarios actuales? Que justamente una de los reparos que ha tenido la ciudadanía ha sido en contra de los políticos actuales, ¿no es cierto? A ver, yo estoy en un periodo de reflexión en ese punto, ¿ah? No lo tengo definido, estoy reflexionando todavía qué sería lo más conveniente. Creo por una parte que una sociedad que pierde la confianza en sus parlamentarios, evidentemente que es una sociedad que está en una profunda crisis. Se pone en crisis incluso el mismo sistema democrático cuando hay tanta falta de, bueno, cuando los parlamentarios han perdido la credibilidad al nivel que están aquí en nuestro país. Por otra parte, igual se generan algunos problemas al ser convención mixta, por ejemplo, con el tema de la paridad de género. No tenemos tantas parlamentarias como para poder tener paridad de género si fuera convención mixta. Por otra parte, si no es convención mixta, convención constituyente propiamente tal, digamos, convención constitucional, en ese sentido sí se podría resguardar un poco más la paridad de género.
pero también influye, ¿cierto?, que estamos en un momento delicado de nuestra economía, en donde tenemos muchísimos problemas económicos, índices de desempleo que no se veían hace, no sé, más de 20 años, y evidentemente que implicaría un mayor desembolso en ese sentido. Paulo, ¿por qué convención constitucional? Porque, digamos, el apruebo están por la convención constitucional, ¿no es cierto? Sí, absolutamente convención constitucional. Yo creo que el tema de la convención mixta es impresentable y fue una falta de respeto hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque llama la atención que los parlamentarios, para ser elegidos, podemos votar todos como pueblo, ¿cierto?, como ciudadanía, ir a votarlos y que salgan electos. Pero ellos consideraron de que tenían que ser garantes de algo. Al parecer se le quedó enquistado alguna fórmula medio autoritaria, garantes de este proceso, y a fin de dar garantías de su capacidad o su calidad o su representación, creen de que tienen que ser integradas por la mitad de ellos, que son 86, y la otra 86 por la ciudadanía, por todos nosotros, por cualquiera de nosotros. Es una falta de respeto a la inteligencia del chileno y de cada uno de nosotros. No hay nada más democrático que la gente, ¿cierto?, que la ciudadanía, que un grupo de personas se reúnan en una convención y partan ellos legislando y creando una nueva constitución. No resiste mucho análisis el tema de la convención mixta, lo dijo Ingrid también respecto a la paridad, es decir, acá tenemos un Congreso, gracias a la ley de cuota aumentó el porcentaje de mujeres de participación de un 12% a un 23%, ¿ya? Pero la paridad de género o la integración de minoría o pueblo originario, acá está absolutamente vedada con una convención mixta, y una convención constitucional va a permitir la apertura absoluta, que cada una de las personas voten por quienes estimen más conveniente, más preparado, el más adecuado para poder dirigir los destinos futuros de este pacto social los próximos 30 años. Aquí quiero leer un comentario que nos hacen llegar por redes sociales. Dice Vane González Castillo: ninguna constitución hecha entre cuatro paredes es buena. Lo mejor es hacer una entre todos para que nos sintamos parte de esta. ¿Qué opinas de esa reflexión, Ingrid? Sí, yo quiero, en relación a lo que estaba planteando Paulo, la verdad es que suena bonito lo que dice, o sea, yo me convence, digamos, pero en el sentido de que me suena más a una utopía que a una realidad, o sea, efectivamente sería súper lindo que todos en conjunto, todos los chilenos pudiéramos hacer la nueva constitución, pero eso no va a pasar así. O sea, esto va a ser igual, constituyentes presentados por los partidos, constituyentes presentados por los independientes, pero con apoyo de los partidos, etcétera, etcétera. Se necesita infraestructura para poder montar una campaña y esto va a ser una elección más, de modo que no creo, digamos, que vaya efectivamente a concretarse esta utopía. Ahora, si hablamos de constituciones en Chile entre cuatro paredes, constituciones en Chile entre cuatro paredes, todas. Incluso yo estaba el otro día revisando, por ejemplo, la constitución de Bolivia, que Bolivia se declara un estado plurinacional, etcétera, etcétera, y en donde aparentemente sí existía la participación. Ellos tienen una gran cantidad de población indígena, un porcentaje muy alto de población indígena, y resulta que no tuvieron escaños reservados, por ejemplo, para la constitución en Bolivia. Entonces, entre cuatro paredes las constituciones, no sé, yo creo que también va a ser la tónica de esta. No obstante a que se presente, ¿cierto?, a través o con una convención constituyente completa, yo creo que en definitiva va a ser más de lo mismo en ese sentido. Ingrid, me llega a través de redes sociales una pregunta para ti. Dice Vivian Alfaro: Ingrid, ¿la sociedad está en crisis o es la clase política la que debe hacer un mea culpa? Y la misma pregunta se la voy a hacer a Paulo. Perfecto. Chuta, yo creo que la clase política está realmente en una crisis de credibilidad
tremendamente grande. O sea, yo creo que efectivamente acá hemos tenido casos de corrupción que realmente dan pena. Ellos han hecho, evidentemente, han hecho caer el sistema en muchos sentidos, pero sí yo creo que también hay una crisis social. La crisis social, lamentablemente, con mucha pena lo digo, estoy igual que el ministro Mañalich, pero de verdad, esta pandemia desnudó muchísima desigualdad y muchísima falta de solidaridad. Y desde ese punto de vista, sí, yo creo que también hay una crisis social, hay una crisis de solidaridad entre nosotros mismos, entre nuestros propios compatriotas, que es importante de que desechemos esa falta de solidaridad y de que volvamos a ser una nación, un pueblo que es inclusivo, que es solidario entre sí. Yo creo que eso de verdad que es muy, muy, muy importante. Paulo, Sí, ¿está la sociedad en crisis o son los políticos los que están en a crisis? ver, hay que distinguir, decíamos en la Escuela de Derecho. Yo creo que los políticos, sí, el sistema político está en crisis, pero no solamente el sistema político, la institucionalidad chilena entró en crisis. Estamos hablando que en los últimos años no se salva nadie. Los políticos, la iglesia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, todas las instituciones han quebrantado la institucionalidad. Todas las instituciones han quebrantado la credibilidad de la ciudadanía, porque le han mentido, y como dijo Ingrid, han habido hechos de corrupción gravísimos. Entonces, esa credibilidad hoy día que se manifiesta en un 2 o 3%, entiendo, para los políticos y la autoridad en general, es precisamente la que en algún minuto, si tenemos que hablar de deslegitimidad, deslegitima a la clase política. Pero también nos hemos dado cuenta, y también coincido con Ingrid, con esta pandemia, también se refuerza el tema de la crisis permanente en que se encuentra una sociedad. Pero esta crisis permanente que se encuentra en una sociedad es más notoria en las sociedades emergentes o que aún están en formación o creciendo o desarrollándose. Hemos visto brechas culturales enormes. Llama la atención y a uno, no sé, no le cabe en la cabeza como persona común y corriente, como padre, familia, etcétera, de que no, esta crisis, esta pandemia ha sido agudizada mucho por la gente, por la irresponsabilidad de las personas, o sea, de la cantidad de detenidos, de hacer fiestas clandestinas, de andar con las mascarillas abajo, de no respetar la distancia social. Esa es una crisis cultural, esa es una crisis de formación y educación. ¿Qué faltó? Y aquí es un temazo, ¿cierto? En los últimos años no nos preocupamos de un tema que era elemental, que era la educación. Entonces, vemos una crisis, efectivamente, una crisis en la política, pero también tenemos una crisis en la sociedad y que a través de mecanismos, uno de los medios, no es la solución a esta crisis, pero la idea es ir avanzando y saliendo adelante como una sociedad, como una nueva sociedad. Paulo, mira, llega justo una pregunta que te iba a hacer. Dice Héctor Veloso, los constituyentes serán nombrados por los mismos partidos políticos de izquierda y derecha. El pueblo común no estará representado. Es un peligro que una constitución parta de cero y desconozca todos los avances que el país ha tenido con esta actual constitución. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en el proceso de elección de los candidatos, Paulo? Porque tenemos claro que a los independientes se les han cerrado hartas puertas, no va a ser tan fácil que los independientes conformen la convención mixta o la convención constitucional. Exacto. Héctor, coincido contigo, aquí hay un temazo. Los partidos políticos, este acuerdo por la paz que se formó, ¿cierto?, para salir adelante con esta propuesta de llamar a una nueva constitución, a una convención mixta o convención constitucional, ¿cierto? No dan la entrada, así como en ningún proceso electoral en Chile no dan la entrada a los independientes. Y espero que de aquí a que se produzca el proceso electoral de la convención constitucional, los políticos reflexionen y le permitan la entrada abierta a los independientes. Hoy día los independientes, te pongo un ejemplo, los independientes si quieren ser candidatos a diputados tienen que ir solos, no pueden ir en una lista, es decir, están condenados a perder. No que los políticos, la política hoy día no quiere independientes solos en el Parlamento, y asimismo han demostrado que no quieren independientes solos en esta convención constitucional.
Entonces esperamos y combinamos a la clase política, a los parlamentarios, a que modifiquen la ley, a que modifiquen este pacto, a fin de que le permitan la entrada libre a cualquier persona a ser convencionalista. Y también abrir espacio, ¿no?, a los independientes, ¿no es cierto? Claro, hay que abrir los espacios, y eso es legitimidad. Es impresentable que no tengan espacio los independientes y que tengan que aferrarse a un partido político para poder ser candidato a algo, a cualquier cosa, llámese alcalde, a cualquier cargo de elección popular y de representación. Entonces eso no puede ser, tiene que modificarse de aquí a que lleguemos a este proceso antes de la ley. Ingrid, ¿cómo va a afrontar la derecha esta posible elección de candidatos a constituyentes? ¿Tú crees que va a haber, digamos, las ganas de incluir a gente que no sea militante, a dirigentes sociales, etcétera? A ver, se contemplan listas de independientes. Sí requieren, como siempre, de muchas condiciones para poder sacar adelante una candidatura. Se pueden inscribir listas de independientes, pero requieren firmas, requieren el 0,4% de firmas, ¿cierto?, en base a las últimas elecciones de diputados, para efectos de patrocinar la lista. Y además, bueno, los partidos políticos tienen la garantía, ¿cierto?, de que les van a devolver la platita por los votos. Los independientes claramente no tienen esa posibilidad. Obviamente, también detrás de los partidos hay toda una maquinaria electoral que los independientes no tienen. Por eso yo planteaba delante que se escucha bonito, pero en la realidad va a ser más de lo mismo nomás. Pero, por ejemplo, este anuncio que hizo hace unos días Pablo Longueira de que quería ser candidato constituyente, se suma a otras publicaciones en diarios nacionales que hablan de Carolina Tobá, no sé, gente que ya ha estado en política y que en cierta forma los han jubilado de la política y quieren volver. Entonces, ¿tú crees que la población va a votar por este tipo de candidatos para constituyentes? Independiente de si tienen más recursos electorales para hacer campaña, ¿crees que puede haber un cambio en la forma de votar, de que realmente la gente se canse y diga voy a votar por este otro porque me representa y aunque no tenga partido, o el sistema está hecho para que ganen estos otros candidatos? Yo creo, y lo digo con pena también, obviamente, porque yo soy independiente, yo jamás en mi vida he militado en un partido político, nunca. Y creo que así como veo las cosas, nunca lo voy a hacer. No está en mis planes militar en un partido político, y yo creo harto en la gente independiente porque efectivamente los independientes son la mayoría en este país. Pero finalmente se termina votando por los mismos de siempre. Derecha, izquierda, centro, da lo mismo, son los mismos. Y van a ser los mismos también. Y Pablo Longueira, la Carolina Tobá, la gente va a volver a votar por ellos. Paulo, ¿crees que va a ser así? Por lo menos acá en Ñuble, ¿tú crees que vamos a ver resucitar algunas figuras políticas? Hay un dicho que es bien cruel, que dice que los pueblos tienen las autoridades que se merecen. El tema es que quienes eligen a estas autoridades somos nosotros, ¿ya? Y si sale electo Pablo Longueira, la Carolina Tobá, Camilo Escalona, es porque nosotros, la ciudadanía, lo eligió. Si ese es el tema, el problema no es tanto del tipo que se está presentando por enésima vez y que lleva 40 años en esto. El tema es que cada vez que hay una elección donde tú tienes la posibilidad de sacarlo, de no votarlo, de votarlo pero con B larga, no lo votas, sale electo de nuevo. Entonces, aquí también, y vuelvo a insistir, es un tema de nuestra formación, de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía. Vimos el caso en Perú. Alan García salió arrancando del Perú después de haber sido presidente y volvió a Perú, ya lo acusaron de haber defraudado $1.000 millones en Perú, volvió a Perú y lo eligieron presidente de nuevo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Alan García? Entonces, lamentablemente, yo creo que aquí la solución es que yo no puedo dejar afuera a una persona porque es antidemocrático. Lo democrático es que la gente elija a nuevas autoridades, a nuevos dirigentes y no a los mismos, pero por la vía del voto.
¿Y qué pasa con las expectativas, Paulo? Las expectativas de las personas de lo que resulte de esta convención, si ven que finalmente va a quedar conformada por los mismos de siempre, ¿puede decaer el espíritu a favor de una nueva constitución? Mira, yo espero que no salgan los mismos de siempre. Yo espero que la gente castigue, la gente recapacite y vote por nuevas personas, sean viejos, pero nuevos en esto, ¿ah? Con nuevas ideas, nuevos proyectos, una proyección de la sociedad de los próximos 30 años distinta. O sea, si salen estas personas que han estado aquí, ya sabemos lo que piensan, ya sabemos lo que han hecho. Entonces, yo tengo esperanza, yo creo en mi gente, creo en la ciudadanía de que sí, que podemos lograr un cambio. Es el inicio, el proceso de la nueva constitución, porque también tenemos que lograr un cambio después en las elecciones a parlamentarios, en las elecciones a alcalde y tener gente nueva, nuevos aires para nuestro país. Ingrid, ¿qué importancia le das tú al hecho de que se haya aprobado la paridad de género en una eventual convención constituyente? ¿Tú crees que eso es positivo, independiente si estás o no de acuerdo con la convención, pero el hecho de que sea formada por hombres, mitad hombres y mitad mujeres, ¿le da más legitimidad? Mira, yo tengo sentimientos encontrados, ¿ah? Paulo me conoce y sabe que los tengo, digamos. Tengo sentimientos encontrados porque soy mujer y como mujer me ha tocado también desenvolverme en el mundo que nos ha tocado a todas las mujeres, en un mundo que es bastante machista, pero Brillantemente lo digo. a mí profesionalmente, ni cuando estudiaba, ni cuando estudio, ni nunca, nadie jamás me ha regalado nada. Yo me he acostumbrado a ganarme las cosas y creo que eso es un doble triunfo para una mujer. Y valoro harto el trabajo de la mujer en ese sentido. Yo creo que la mujer por sí sola se puede ganar muchas cosas, pero claramente si no hay leyes de paridad no resulta. No resulta, o sea, a la mujer siempre le cuesta el doble todo. Le cuesta el doble ser candidata, le cuesta el doble ganar una elección, aunque sea mucho mejor que un hombre, en muchos casos, digamos. Yo no digo que de repente hay hombres que sean mejores que las mujeres, obviamente que los hay, pero hay mujeres muy buenas que han quedado en el camino porque son mujeres nomás. Entonces, en ese sentido, está claro, digamos, que la paridad sí va a ser una contribución, sí con algunas reservas, en el sentido que al existir paridad, ¿cierto? No asegura que efectivamente se ponga una agenda de género dentro de la Constitución. El grupo de mujeres que va a ser constituyente va a ser un grupo bastante heterogéneo, que va a estar también determinado por factores culturales, factores también ideológicos, etcétera, económicos, etcétera, de experiencias de vida. Entonces no está tan claro de que efectivamente vayan a aportar una agenda de género dentro de la discusión. Eso básicamente yo creo que es importante. Quiero también hacer presente que, bueno, a partir del año 92 nosotros vivimos un proceso mundial, digamos, a partir de una convención que hubo en Atenas, en Grecia, en ese año, en donde se sacó una declaración evidentemente que se ha transformado en definitiva no solamente en algunas iniciativas legislativas a nivel mundial, sino que también en recomendaciones a los países respecto de avanzar con una agenda de igualdad de género, que yo creo que es tremendamente importante. Y en ese contexto, yo creo que se enmarca que se haya aprobado la paridad acá en Chile. Paulo, ¿tú crees que el hecho de que la eventual convención constitucional esté conformada de manera paritaria es una razón más para elegir esa opción frente a la convención mixta o directamente no, a votar rechazo?
No, a ver, pasa lo siguiente, claro, efectivamente, desde una determinada visión se podría decir de que el darle la paridad de género a una mujer es porque, estoy poniendo un ejemplo, es porque la mujer no tiene la capacidad para, por sí sola, por sus propias capacidades, que decía Ingrid, ¿cierto?, salir electa o ganarle a un hombre, ¿ya? Esa es una visión de las cosas y por lo tanto no están de acuerdo con la paridad de género porque es casi una discriminación y no discriminación positiva, sino que una discriminación negativa, dado que hay que darle determinado espacio para que pueda salir o si no, no tiene la capacidad de salir. Es una visión de las cosas. Y otra visión, ¿ya?, que es que la discriminación que ha sufrido la mujer durante siglos de los siglos de los siglos en todo el mundo, no solamente en Chile, ¿cierto?, ha relegado a la mujer a un segundo plano con una serie de desigualdades desde el punto de vista de la seguridad social, son más caras para la ISAPRE, ¿cierto? Los sueldos ganan la mitad de sueldo, los derechos que tienen respecto de que son las cargas y se hacen cargo mayoritariamente de los hijos, porque los papás parece que creen que tienen otra visión muchos papás tienen otra visión de que en la casa ellos llegan y ponen la plata, estoy de una visión súper retrógrada, pero es la visión que existe en la mayoría de la cultura de nuestro país. Sí, a ver, si hay machismo o si hay índice de machismo es porque en algún minuto en una casa, ¿cierto?, donde hay un papá, una mamá, estoy hablando hermanos, hermanas, ¿cierto?, se le inculcó una cultura determinada a esa persona, ¿ya? Yo, en mi caso particular, yo vivo con pura mujer, tengo pura hija, mi señora, o sea, yo estoy rodeado de mujeres, pero siempre se le ha inculcado la igualdad y las capacidades. Yo a mi hijo, ustedes son más inteligentes, les digo, son más inteligentes que los hombres. El hombre tiene la fuerza, ustedes tienen la inteligencia, la pasión. Les inculco, es un tema de formación. Y es un tema de formación y por lo tanto de educación. Y esto no se va a cambiar solamente con la paridad, yo creo que es un gran paso, porque la paridad no va a significar que el 50% de las mujeres van a luchar por el género, sino que, como dijo Ingrid, es una mixtura de cosas. Las mujeres van a darle una visión, pero una visión, un aporte más de visión respecto de los hombres. No necesariamente si yo digo que tengo una visión determinada del medio ambiente, no significa que porque una persona sea mujer va a tener una visión distinta a la mía, a lo mejor va a ser igual, va a ser mejor. Entonces, el acceso al poder de la mujer, yo creo que es en una primera etapa, hay que hacerla de esta forma, hay que tratar de incorporarla para que todos estos años de un sistema desigualatario e injusto en contra de ella, te permita, después de esa incorporación en igualdad de condiciones, fluir y desarrollarse como ser humano, al igual que lo ha hecho el hombre, imponiéndose durante siglos de siglos. Mira, aquí hay un comentario de Víctor Ignacio Toledo Achurra. Dice, la paridad, otra trampa más. No puedes bajar gente con más votos por tema de cupos. Lo único que hace es perder legitimidad. Y agrega paridad en los postulantes y sería, eso es democracia. ¿Qué le responderías a Víctor? Eso de bajar gente que tiene más votos y subir mujeres. ¿Es tan así la cosa? Porque, claro, uno lo ve en el papel y es así, pero en la práctica, no. La práctica, todos sabemos lo que conlleva la paridad, que son procesos, ¿no es cierto? ¿A mí? O sea, ¿A la Ingrid? Paulo. ¿Cómo? Sí, Paulo. Ya, a ver, efectivamente, o sea, mira, tuvimos un sistema binominal perverso, donde una persona con el 20% de los votos del que quedaba afuera salía electo, ¿ya? Es decir, nuestro sistema electoral es imperfecto, es pésimo, ¿ya? Donde han salido electos gente que hoy día, si vemos, tenemos senadores y parlamentarios con el 3% de la votación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona que iba al lado tuvo tal votación que permitió doblar a la otra lista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sistema es pésimo. Y hoy día, por el solo hecho de llevar a las mujeres, no significa que siga siendo más pésimo. Es el mismo sistema. Pero lo que se está dando hoy día, no estamos optando por una representación en la cantidad de votos, estamos optando por una representación como género, ¿ya? Como género, como la mitad del país, la mitad de Chile son mujeres. Entonces, es la opción mira al género y no a la cantidad de votos, porque si vamos a la cantidad de votos, el sistema es perverso y van a salir y seguir saliendo mientras no se modifique el sistema, ¿cierto? Un sistema proporcional real,
vamos a seguir saliendo o teniendo representantes con una pésima votación del 1, el 2 o el 3% del electorado. Ingrid, ¿querías agregar algo al comentario que leí? Sí, quiero agregar algo. Bueno, en Chile tenemos 45 parlamentarias en total. O sea, entre diputadas y senadoras son 45. El sistema, como bien dice Paulo, es perverso desde la base, es perverso. En ese sentido no es justo. Claramente, las mujeres están suprarrepresentadas, no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo. Y yo creo que en ese sentido es bueno darle la representación que corresponde, que es ser la mitad de la población. Como curiosidad, solamente mencionar que el país que tiene mayor cantidad de parlamentarias es Ruanda. Tiene el 60% de sus parlamentarios son mujeres, lo cual a mí me causa extrañeza, porque Ruanda nosotros lo miramos como un país bastante poco desarrollado. Y en cuanto a paridad de género, claramente tienen... Exacto, pero no es solamente porque tengan una ley de paridad de género, sino que porque en general en su sociedad la mujer tiene mucho más injerencia tanto en las decisiones políticas como económicas, sociales, etcétera. También tienen un alto nivel de participación, por ejemplo, en la dirección de las empresas. Es cultural el tema, viene desde las bases de la sociedad. Y eso es lo que a eso es lo que nosotros tenemos que tender, a que venga desde las bases de la sociedad hacia arriba. Aquí, mira, acaba de llegar una pregunta de Ivette San Martín. Dice, ya, y con la nueva constitución, ¿esto se va a solucionar? Me imagino que se refiere al tema de la mujer y su participación en política. ¿Una nueva constitución soluciona esto? ¿Paulo? A ver, es que son dos cosas distintas. ¿Ya? Un tema de la paridad de género, hablando desde el punto de vista del género y las minorías, ¿cierto? Respecto a un proceso electoral, que es la convención constitucional o el plebiscito para una nueva constitución, y otra cosa con la nueva constitución. La nueva constitución tiene que escribirse, y en esa constitución tienen que darse los mecanismos necesarios, ¿cierto?, de igualdad para que esto siembre las bases. Vuelvo a insistir, yo soy medio minimalista al tema constitucional. Yo no estoy partidario por constitucionalizar todo. Yo soy partidario de minimizar lo que debe ser constitucional, las bases fundamentales, los derechos sociales, ¿cierto? Y todo lo demás es, bueno, una estructura orgánica determinada que es natural y lógico. O sea, me explico, nosotros no vamos a entrar a eliminar el Banco Central ni la Contraloría General de la República porque vamos a partir desde cero o una hoja en blanco, sino que tenemos que reformular las bases fundamentales de nuestra sociedad, los derechos sociales, y que se le permita a las minorías, a las etnias y a las mujeres tener un acceso más igualatario en una nueva constitución. Paulo, y en ese sentido, la inclusión de pueblos originarios, estos escaños reservados, algo inédito en nuestra historia, ¿cómo crees que eso va a marcar esta nueva constitución? El hecho que haya representantes en esta convención de los pueblos originarios. Mire, yo creo que es un requerimiento y una necesidad. Cuando hablamos de pueblos originarios, ¿cierto?, la gente, muchos piensan en los mapuches, el conflicto que existe en la Araucanía, la delincuencia y los hechos de violencia. Aquí estamos hablando de que el 13% de Chile, el 13%, o tiene origen ¿cierto?, de pueblo originario, o tiene descendiente, o tiene descendencia de los pueblos originarios nuestros, el 13% de la población chilena. Estamos hablando de 1.800.000 habitantes, algo así, que son de pueblos originarios. Y la discusión es más profunda, más allá del escaño, que yo soy partidario de darles, como en muchos países, que le da escaño específico a los pueblos originarios, ¿cierto? Es un tema de nuestro origen como constitución, que nos definimos como una nación, es decir, como un pueblo, ¿cierto?, que se identifica con un territorio, un idioma, una raza, costumbres determinadas, como uno solo. Y no hay que negarse a los hechos y a la realidad. Isla de Pascua, ¿cierto?, con los pascuenses, los pueblos originarios están, los mapuches, los pehuenches, ¿cierto?,
tienen un origen étnico distinto, ellos se sienten con una lengua distinta, con una cultura, la raza, su historia es distinta a lo que ha sido en general la ciudadanía chilena, que somos mestizos, que nos mezclamos y que no nos sentimos parte de ese origen o que no se sienten parte de ese origen. Entonces, cuando se habla de pueblos originarios, tenemos que hablar de la posibilidad de que sea un país plurinacional, conservando el mismo Estado y la República de Chile, un Estado democrático, republicano, ¿cierto?, de Chile, donde podemos tener distintas visiones y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como está establecido en las convenciones internacionales. Ingrid, ¿qué te parece esta de escaños conservados? Sí, quiero cerrar primero el tema de la paridad de la mujer respecto de la pregunta que habían hecho, en el sentido que la Constitución Política de la República actual establece la no discriminación en el artículo 1 al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y también el 19 número 2 que consagra que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Yo creo que con esas dos normas, que a lo mejor no dicen mucho, pero jurisprudencialmente y obviamente legislativamente se puede ir construyendo leyes que amparen o que avancen hacia la igualdad de género, hacia la equidad salarial, hacia la prestación de salud y seguridad social igualitarias para hombres y mujeres, hacia la seguridad física y la violencia de género. Todo eso, desde mi perspectiva, no son materias constitucionales, son materias legales. Ahora, con respecto al tema de los pueblos originarios, es complicado, es súper complejo. En Chile se reconocen nueve etnias distintas como parte de los pueblos originarios. De acuerdo a los registros que tiene la CONADI, hablamos de 600.000 personas que son pertenecientes a una etnia o pueblo originario. Rapa Nui, Mapuche, Quechua, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el último censo hubo más gente, alrededor de 1.800.000, 1.900.000 de personas que se reconocían como miembros de un pueblo originario. Pero yo no sé qué tanta base real tiene este sentimiento si partimos de la base de que en realidad en Chile somos todos mestizos. O sea, acá todos tenemos sangre mapuche y sangre de pueblos originarios y sangre un poco europea, etcétera, etcétera. Chile es una mezcla racial, entonces no estoy yo tan al filo o apegada a la cifra de las personas que se reconocen como miembros de un pueblo originario. Creo que la realidad nacional se apega más a las cifras que maneja la CONADI, de que alrededor de 600.000 personas son miembros de un pueblo originario. Ellos piden escaños, claramente. El problema no se soluciona solamente con escaños. Hay una brecha grande dentro de la cantidad de escaños que se les ofrecen y la cantidad de escaños que ellos quieren. Se les ofrecen 9 escaños en las partes más conservadoras, digamos, los sectores más conservadores, 1 por pueblo, y ellos piden alrededor de 25 escaños en la convención constituyente, en el evento de ser esa la fórmula. Sí, yo soy partidaria de incluir a los pueblos originarios. Sí creo que es complicado el cómo, porque claramente estamos hablando de realidades que son sumamente diferentes. Yo pienso que la gente de Isla de Pascua, por ejemplo, tiene una tradición que es mucho más pura, de una tradición cultural que es mucho más, se ha conservado en forma mucho más pura, a pesar de ser menor cantidad que los mapuches, por ejemplo, que en cantidad deben ser más, pero claramente las tradiciones de ellos, la cultura de ellos no se ha conservado tan pura como la Rapa Nui. Entonces, por eso creo que es delicado el tema para efectos de poder situarlo en su justa medida. Perfecto. Ingrid, te quiero agradecer tu participación esta tarde en la discusión constituyente, también a Paulo de la Fuente. Se pasó volando la hora, creo que abordamos varios temas.
Y bueno, quiero dejarlos invitados para el próximo martes a las 7 en Radio La Discusión y también en las plataformas digitales de Empresa La Discusión a volver a encontrarnos para seguir abordando distintos temas relacionados con el proceso constituyente. Agradecer también a quienes nos hicieron preguntas a través de las redes sociales y, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que su carrera de Derecho está cumpliendo 15 años acá en la capital regional. Vuelvo a agradecerles a ambos y, bueno, a nuestros auditores, nuevamente invitados para el martes a las 19 horas acá en la discusión constituyente. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Gracias, Isabel. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Pablo. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.